Buen día, hoy estamos en el restaurante Venta de Posa, en la Xara, en la comarca de la Marina Alta, como siempre, que va a ser nuestro protagonista del mes de febrero. Aquí será el día 29, jueves, la cena de Casa Megua es Casa Tegua, el proyecto que pone en valor a los restaurantes históricos de esta comarca, que llevan más de 30 años de existencia y que además han pasado de generación en generación. Hoy estamos con la familia Montaner Vicens, estamos con Juan, con Rosa y con Elena, los tres hermanos, con su madre, Consuelo, y con Lorena Fornés, también pareja de Juan y que también trabaja en el proyecto. Muchísimas gracias por recibirnos hoy aquí en vuestro restaurante. Buen día, gracias. Estamos encantados de que seáis los protagonistas de esta cena Casa Meguas Casa Tegua, una iniciativa de los Magasinos que lo que pretende precisamente es visibilizar proyectos como el vuestro que lleva tantas décadas de vida. ¿Cómo comenzó, Consuelo, el germen de Venta de Posa? Pues el germen empezó, ya te lo he dicho antes, ahora vuelvo a repetirlo, en un camping con unos amigos, y al terminar el camping hablamos y abrimos uno en Denia que se llamaba Drasanes, y de Drasanes a los 2 años compramos esto y abrimos esto en el 83. En 1983 se inició lo que es la venta de Posa. Venta de Posa. ¿Qué hacíais en aquel entonces a nivel gastronómico y cómo era esto? Porque supongo que era un poquito diferente a lo que soy. Era mucho más grande que es ahora, porque eso estaba todo cubierto y había mucha gente. Y hacíamos fallas, hacíamos presentaciones y banquetes y bodas y todo. Y era, pues, nos dedicamos más que nada a los arroces antiguos, de los abuelos. Y hacíamos, pues, cada día hacíamos un arroz. Y eso era el menú del día. Pues cada día, un día era paella de boquerones y espinacas, otro día paella con cebolla y bacalao, arroz al horno, arroz en cerros y penques, todo de los abuelos. Y así empezamos y esto fue marchando. Y las tapas, pues eran tapas normales también, el espencat, las albóndigas, croquetas, bueno, cosas de esas sencillas. Y ahora, pues ahora se ha modernizado un poco, lo han cogido mis hijos y esto ya es diferente. ¿En qué año entrasteis vosotros, Juan, Rosa y Elena? Bueno, nosotros hace años que... Bueno, desde el principio estamos aquí. Nosotros cogimos el proyecto nuevo, digamos que modernizamos un poquito la cosa hace unos 10 años más o menos. Sobre el 2013, 14. 2014, cuando falleció mi padre. Sí. ¿Y cómo hicisteis esa transición, ese cambio que habéis implementado vosotros como segunda generación en el proyecto? Hombre, hemos mantenido más o menos la misma estructura, digamos, pero hemos modernizado pues la cocina, hemos evolucionado un poco como arreglo al cliente. Claro, el cliente de lo que hacían ellos en el 83 cuando abrieron, lo que hacemos ahora es totalmente diferente. Ellos empezaron haciendo albóndigas, cocas, cosas típicas que se hacían antiguamente y están muy bien. Y hacemos lo mismo pero un poco más evolucionado. Hacemos la coca de Daxa, hacemos cocas normales también, pero pues en vez de con guisantes y cebolla que hacían ellos, pues hemos modernizado un poquito, pues con un poco de foie y cebolla caramelizada, las cocas de Daxa con toques diferentes y cosas así. Hemos mejorado la croqueta. A nivel gastronómico nos has mencionado varios bocados que tenemos que probar aquí. ¿Qué más platos son icónicos ahora de Venta de Posa? Si alguien viene aquí, que no puede perderse. ¿Ahora mismo? Sí. ¿Actual? Ahora tenemos platos... Ninguno. Todos los... Tienen que probar todos. Ahí hacemos una berenjena con turrón muy buena. Las croquetas de jamón son espectaculares. ¿Qué más? Continuamos haciendo el arroz con fesol sin apps, que hacía mi madre hace 20 años, 30 años. Continuamos haciendo el puchero, también continuamos haciéndolo todas las semanas. Esos platos son bastante icónicos aquí, ahora mismo. Eso a mediodía, también por la noche, los fines de semana. Sí. También servís por las mañanas el esmorzaret. El esmorzaret, claro, también. ¿En qué consiste aquí? Hacemos de todo en los almuerzos. Tenemos clientes que venían cuando estaban ellos, que continúan viniendo y vienen
todas las semanas, o sea, continuamos haciendo lo mismo. Hacemos desde bocadillos normales a hacer platos que la gente prácticamente come en el almuerzo. En tu caso, Juan, estás dirigiendo la sala y la cocina. ¿Cuánto equipo trabaja aquí en Venta de Posa? Ahora mismo somos 12, más o menos. Son 12, más nosotros dos, 14 somos. Y vosotras, Elena y Rosa, ¿qué participación tenéis en el proyecto? Porque sé que una ya no está, sigue como socia, pero otra sí que lleva las tareas de administración, ¿no? Sí, yo me dedico a la parte administrativa más que nada y apoyarle a él en lo que pueda. Más que nada eso. Y la gestión del equipo, de recursos humanos, Todo eso se encarga él. se encarga Juan. Sí. Muy bien. ¿Y en tu caso? Yo estoy fuera, les ayudo, les apoyo en todo lo que proponen, pero estoy fuera. Y ya está. Soy farmacéutica y tengo mi negocio aparte. Lorena, en tu caso, ¿cuándo entraste en el proyecto y cuál es tu labor aquí? Sí, cuando decidieron cambiar decidir expandirse, hacer el espacio gastronómico El Carreter, entré yo a decorar, a las ideas, ¿no? Más o sí, menos. a Expandir lo que son gestionar redes sociales las redes y eso. sociales y ayudar un poco en el tema Administrativo. administrativo a mi cuñada. El Carreter, que todavía no lo hemos mencionado, pero aprovechamos para contarlo, es un proyecto anexo que está en este mismo Sí. edificio, que por cierto ahora contamos un poquito la historia, ¿no? Porque se llama Venta de Posa. Y es un concepto más gastronómico, Eso con es. menús degustación. Sí, es un espacio gastronómico en el que solo ofrecemos dos menús de degustación. Un menú de degustación un más corto y un menú de degustación más largo. Y claro, es una experiencia gastronómica que no debéis de dejar de probarla. Son conceptos muy diferentes, ¿no? Sí. Que conviven y se llevan bien, porque Sí. el cliente pues, puede venir a los dos, ¿no? Un día uno y otro día otro en función de la ocasión y de la compañía y de lo que esté buscando. Y esto, volvemos a Venta de Posa, se llama así porque esto fue una venta. Eso. Antiguamente. Esto, cuando vosotros comenzasteis, Consuelo, ¿cómo estaba y qué era? Esto estaba echado a perder. Era una casa muy vieja, tuvimos que reformarlo todo, porque en aquella época ya no venían los carros con los... Entonces ya no venían. Pero que fue una venta que venían los personas que iban con los carros, hacían noche aquí, pernoctaban y todo esto estaba... Pues, Y se llamaba así, Venta de Posa. Por eso y mantuvimos, mantuvimos el el nombre. nombre. Qué bien. Además habla mucho de su esencia, ¿no? De ese origen, de un lugar de paso, De paso. porque esto está también Sí. en una zona de paso y ahora sigue siendo en parte así. De paso. ¿Cómo ha sido la rehabilitación del edificio? Imagino que a lo largo de estos años también habéis hecho reformas. Sí, bueno, muchas. de lo que era, lo que es este patio donde estamos ahora mismo era, por ejemplo, donde dejaban los carruajes y en el centro del patio había un bebedero donde estaban los animales bebiendo. O sea, esto se cerró, se quitó todo lo que había, se cerró y se hizo una terraza para baile. Ellos empezaron haciendo la cocina tradicional, pero como antiguamente era muy típico bailar. Era comer y bailar, o cenar y bailar. Y ellos hacían cenas, baile, y aquí hicimos toda una pista de baile, y todos los viernes de los sábados esto se ponía a reventar de gente bailando, cenaba y bailaba al mismo tiempo. Hasta las tantas de la noche estaban bailando. Hemos ido evolucionando y hemos hecho varias reformas. Después se hizo cubierta la terraza, y después ya cuando entramos en el proyecto, mi hermana y yo, ya un nuevo proyecto, pues ya hicimos una reforma actualizando un poquito más de lo que había antes. Haciendo más fresco, digamos, el local, más alegre, más diferente, más a la actualidad. Más moderno. Más moderno. Es muy amplio también. ¿Cuánto aforo tenéis aquí en Venta de Posa? Ahora mismo estamos sobre 150 personas. Máximo. Cogemos menos, porque cogemos mucho menos, porque no llegamos a todo y queremos dar un buen servicio, por eso hemos reducido bastante la capacidad. Pero de momento no llegamos a los 100, paramos. No llegamos a los 150 nunca.
¿Y qué recuerdos tenéis vosotros tres, los hermanos, de vuestra infancia, de vuestra adolescencia aquí en el restaurante? Bueno, nos hemos criado siempre en restaurantes, en bares. Yo recuerdo mucho, siempre tengo en mi mente que cuando estaba estudiando en Valencia, llegaba el viernes, en cuanto me venía, tenía una ilusión muy grande en venir. Veníamos aquí, cenábamos en una mesa redonda que había ahí, con mis padres, mis hermanos, veíamos la orquesta, porque aquí estaba la orquesta, el ambiente, y era, pues la verdad, llegaba el viernes y tenía ganas de venir al restaurante. Y los fines de semana, por eso, les ayudábamos y tenía mucho trabajo, y es lo que más. Habéis vivido la hostelería, ¿no? Desde Siempre, que sois desde pequeños. pequeños, siempre, sí, desde siempre. siempre. En Es tu raro. caso, ¿qué recuerdos tienes? Yo es que esto lo abrimos cuando yo tenía 14 años y recuerdo eso también, pasarme aquí siempre, todos los días. Recuerdo eso. Y la gente, mi padre bailaba con todo el mundo y Disfrutaba. se lo pasaba mejor mi padre que nadie de los que estaban aquí. ¿Y Juan? Recuerdos hay muchos, pero de todo en general. Aquí eran los Recuerdos tiempos de buenos y antes. malos, tenemos de todo. Antes era totalmente diferente. Se fumaba mucho en los restaurantes, la gente era de barra, era... Las barras llenas, sí. Recuerdo eso, la gente fumando, mi hermana en la caja, mi padre detrás de la barra sirviendo copas. Yo era pequeñito, yo a veces cogía y les ayudaba a hacer botellas y eso era vaciar las cajas de las botellas. Recuerdo eso, mucha gente en la barra, mi padre y dos camareros más detrás de la barra sirviendo, mi madre loca en la cocina, para arriba y para abajo. Eso es lo que tengo yo en la mente. Mucha gente trabajando, trabajaba mucha gente en aquel entonces. Sí. Éramos muchos trabajando. Y un recuerdo que tienen mucho los nietos, o sea, nuestros hijos y o sea, mi hijo y Mi sus hijo. hijos, sí. Entrar a la cocina cuando su abuela estaba trabajando, que hacía las empanadillas, venían los nietos a coger las empanadillitas, Recién hechas. sí, recién hechas, y comérselas, que le encantaban, las empanaditas Sí, guisantes. sí. Sí. Y a veces querían ayudarme, Sí, hacían las bolitas. sí. Hacían las Querían bolitas, ayudar. es Me verdad. encantaba. Consuelo, ¿en tu caso estabas siempre en la cocina o salías también No, a la yo sala? siempre en la cocina. He estado siempre en la cocina. Yo no sirvo para estar en sala. ¿Y tu marido estaba en la sala? Mi marido sí. Mi marido servía para estar en sala. Hacíais A él buen tándem. le gustaba mucho estar detrás de la barra, sobre todo haciendo cafés y sirviendo bebidas. Por las mesas no iba. Él no siempre detrás de la barra. Y se juntaba con amigos y eso sí, cuando venía con los amigos a cenar, pues él era el que hacía la cena. Hacía porreta de melva, que decimos aquí, habas, cosas de esas que a él le gusta, suquet de pez, y cenaba con los amigos. Y él es que era el alma de esto. Me gustaba muchísimo. Pero se puso malito y mira, desde entonces que ya ellos se pusieron Al al frente de esto. Claro. Tiene que ser muy bonito también ver que tus hijos han seguido con el legado, ¿no? Sí. Sí. Estoy orgullosa. Sufre, porque sufre desde el sofá de casa, sufre, siempre está pensando, y yo siempre le digo, no sufras por ellos, porque ellos lo están haciendo bien, no sufras tanto, pero ella tiene en su mente le gustaría estar aquí controlándolo todo y haciéndolo todo. Pero por desgracia ya no puedo. Los años y Por los... desgracia o por suerte, ¿no? Es mejor venir a mesa puesta ya. Claro, es lo que le digo yo. A comer. Claro. Pero tampoco no me gusta, porque no me gusta estar sentada ahí y verlos a ellos trabajando por ahí. Yo sufro. Que si falta algo, si falta esto. Y miro aquella mesa que ha terminado y que el camarero no va y prefiero estar en casa y no ver nada. Patidora. Sí, que patidora, suele ser. valenciana Sí. patidora. Sí. Y habéis hablado de las nuevas generaciones, ¿no? De vuestro hijo, de vuestros hijos. Hoy no han podido estar aquí, No. pero imagino que también viven el proyecto y lo han vivido desde que son niños. Sí, ¿no? sí, se han criado también los dos aquí, los dos mayores, porque los Sí, pequeños son más pequeños. pequeños, pero los mayores sí, la verdad es que sí. En verano viene. En verano vienen a ayudarles. Gabriel viene bastante a pasar a hacer la Gabriel temporada de viene. verano. Cuando termina de estudiar, pues viene un par de meses a ayudarnos el verano. Me A encanta mi la hijo le cocina. gusta la Me cocina, encanta la pero cocina. está estudiando informática. Nos dudaba entre informática o cocina. Al final se decantó por informática, pero le sigue gustando la cocina.
volverá a la cocina. Yo creo que sí, yo creo que sí, Hay muchas historias pero de así. momento sí, la verdad es que sí. Esperemos, ¿no? Para que también el relevo generacional esté asegurado y Venta de Posa pueda seguir. No sé eso, no sé si lo conseguirán los padres. Ya vemos. El día 29 de febrero tenemos una cita aquí en Venta de Posa para esa cena Casa Meues Casa Teua, una iniciativa de Els Magasinos, y nos gustaría saber qué cenaremos ese día. Contadnos. Vamos a cenar de un poco, va a ser un menú basado en lo que hacía mi madre hace 40 años, pues más o menos. Algunos platos estarán un poco más actualizados por el nuevo cocinero que tenemos ahora, pero aún vino mi madre el otro día pues a hacer unas pruebas, a enseñarles a hacer una cosa que hacía ella antiguamente. Y serán, pues, haremos la coca de Daxa, haremos la croqueta, haremos una carne a la brasa, que antiguamente ellos trabajaban mucho la brasa, trabajaban con una brasa abierta. Mi padre estaba muchas veces, pues, hacían las chuletas de cordero, el lomo, todas esas cosas típicas, pero en vez de hacer chuletas y lomos, pues le damos una vuelta más y haremos una entraña a la brasa y un postre que hacía mi madre antiguamente. ¿Cuál es, Consuelo? Un soufflé. Soufflé. Soufflé de Caramelo. caramelo. Soufflé de caramelo. De caramelo. Qué rico. Hacía muchísimos. Ellos eso han dejado de hacerlo y no saben. Y vine a enseñarles un poco. Ya veremos si lo consiguen. Yo creo que sí. Seguro que lo consiguen. Sí, porque tenemos un chaval ahí en la cocina que le gusta mucho hacer los postres. Es un postre sencillo, lo que pasa que Es muy si no tiene la sencillo. receta exacta, la temperatura exacta, pues no se queda bien. Y ella le estaba enseñando un poquito Los trucos. a terminarlo. Importante, ¿no? Esos detalles de Sí. la experta. Sí. Me hice experta a base de trabajar. a fuerza de trabajar y de mirar revistas y libros y cosas, porque yo no había hecho cocina nunca. Y entonces era, cuando cogimos esto, yo era bastante joven aún, pero bueno, ya los tenía los tres. Es que embarazada de ella cogimos mi marido y yo era un bar en la Jara. Y estaba embarazada de ella, aún no había nacido ninguno. Y cuando estaba embarazada de ella, nos fuimos al camping. Y cuando nos dejamos el camping, estaba embarazada de él. Así que ha sido todo una cadena. Y luego ya fue del Sanes, que estábamos la mujer de un socio y yo en la cocina. Y luego ya al fallecer mi marido, pues ya nos separamos. Los restaurantes los separamos y ya cogimos nosotros solos esto. Consuelo, ¿y qué siente cuando mira hacia atrás y ve lo que es hoy Venta de Posa? Pues me alegro porque veo que muchas cosas de las que hacían falta renovar se han renovado. Por ejemplo, la cocina. Yo sufrí mucho con la cocina, porque no tenía una cocina adecuada a tanta gente que daba de comer. Y ahora sí que hay una cocina adecuada para dar de comer y hacer cosas. Y entonces empezamos de cero, y claro, poco a poco, pero nunca al ser una sociedad, pues siempre Eran tiempos diferentes. no es lo mismo que si tú solo pues dices, pues mira, ahora me gasto este dinero, no lo tengo, pero me voy. Y eso, pues, Eran tiempos diferentes y lo han hecho. luchaban, les gustaba luchar, luchaban mucho. Ahora hay muchas más facilidades que antiguamente. Hay muchas herramientas. comodidades. Claro, hay muchas más herramientas para trabajar ahora que cuando trabajaba ella. Ahora hay máquinas que hasta hacen las empanadillas solas y ellas, me acuerdo de mi madre, se tiraban horas y horas Horas haciendo haciendo empanadillas empanadillas, para todos los aplastando. clientes, horas y horas haciendo empanadillas. Ahora hay máquinas que lo hacen en un momento. O sea, Porque hacía muchísimas empanadillas, yo hacía 400 y 500 empanadillas, y cocas lo mismo. Y era muchísimo trabajo. Había mucha gente en la cocina, pero yo era la que lo llevaba todo. ¿Cuál es vuestro plato favorito de Consuelo, de vuestra madre? De mi madre, yo el arroz amb fesol sin naps. Para mí también. No he conseguido comer un arroz como el que hacía ella. no hay duda. Eso. Nos quedamos con las artes del Sinaps, entonces. No hay duda. Y de la actual Venta de Posa, aunque hemos hecho ya un repaso por algunos platos, ¿alguno que recomendéis especialmente? Para mí la berenjena. La berenjena con turrón.
que ha mencionado Juan. A mí me gusta mucho la coca de Daxa con espencat y me gusta mucho. Y la de Juá con cebolla caramelizada también está muy buena. Perdona que me estoy secando porque me han operado el cataratas y No pasa nada. siempre me está llorando el ojo. La de foie y cebolla caramelizada, que eso sí que es una innovación, ¿no? Porque Sí, antes no se sí, hacía. sí. No, antes eran las típicas. Las típicas de cebolla, tomacac, que normal, decimos nosotros, Guisantes. de guisantes, de olisal con butifarra, que decíamos, y cosas así, más sencillas. Ellos hacen esa, solamente hacen esa. Y no es costumbre, está en la carta y tienes que pedirla si la quieres. No es que la sirvan ellos, sino está en la carta y tú tienes que pedirla si quieres comer. Y yo no, yo hacía para todos. Es que ya antes solamente eran menús. En el menú. Entonces ella en el menú lo hacía todo eso, entraba en el menú. Ahora es diferente. Un día las empanadillas, otro día era la coca, otro día pues también hacía de Daxa y cosas así. Yo iba cambiando y aprendiendo cosas y cambiando cosas, pero más o menos siempre era lo mismo. Pues nos vemos el jueves 29 de este mes de febrero para probar todos esos platos, ese menú especial que habéis preparado para Casa Meua. Muchísimas gracias, muchas gracias, Gracias. por abrirnos las puertas de vuestra casa, de vuestro restaurante y recibirnos para que podamos disfrutar de esos platos icónicos también de la comarca de la Marina Alta. Gracias por continuar con el proyecto, por continuar el legado de vuestros padres y por hacer posible que la hostelería histórica de la comarca siga existiendo. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias.